Banco Formosa, confianza para tu vida. Bienvenidos, bienvenidas a Informe Krivitsky, una noche más, desde Formosa, territorio saludable, territorio sin coronavirus. Los mates tradicionales no faltan en Informe Krivitsky. Sigo desde mi casa haciendo el programa. Ya pasé la cuarentena obligatoria que me obligaba a estar dentro de mi casa 15 días después de haber estado fuera de la provincia de Formosa. Y es ejemplar. Yo atravesé, pueden encontrar en mi Facebook todo el testimonio escrito con foto, con todo, de lo que fue la travesía de venir desde Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa. Y llegar a la provincia de Formosa. Qué lindo fue llegar a Mansilla. En Mansilla, ni bien llegás, te encontrás con el grupo de sanitario, la policía, te hacen todos los exámenes. Llegás a casa, te sentís bien. De ahí vas al hospital de alta complejidad, otra vez te hacen los estudios, y de ahí te acompañan hasta tu casa para que hagas la cuarentena obligatoria. Cuarentena obligatoria que no es que vas preso. Estás cuidando a tu familia, estás cuidando a tus vecinos, a los comprovincianos. Pasé mis 15 días, yo hice los programas anteriores, los hice desde acá, en cuarentena, con el tema del aislamiento obligatorio, quedar aislado por si surge algún síntoma de coronavirus. Gracias a Dios, toco madera, nadie de mi familia tiene coronavirus. No tuve contacto con nadie con coronavirus, no se manifestó nada, pero yo sigo trabajando desde mi casa, porque lo puedo hacer, manteniendo el lema de quédate en casa. Entonces desde mi casa, y bienvenido a mi casa, bienvenida a mi casa, hago este programa de Informe Krivitsky. Pero quería contar esto de la cuarentena personal. Yo todos los días venían la brigada de policía, de gente, todos los días me golpeaban la puerta para verificar que yo esté en mi casa, que esté bien, que no haya síntomas, para cuidarnos a todos. Yo no lo veía como un atropello de que la policía venga. Estaba contento, porque había un Estado que se preocupaba por mí y un Estado que se preocupaba por mis vecinos y por mis comprovincianos. Un día, te cuento la anécdota, el jueves pasado estaba haciendo el programa, para que vos lo veas, golpean la puerta de mi casa, era a esta hora, la nochecita, un policía. El señor Alejandro Krivitsky, sí está, por favor lo puede llamar, no, está trabajando. ¿Podría entrar a ver si está? Sí, le dijo mi señora, pase, no hay ningún problema.
entró, abrió la puerta, yo estaba trabajando acá, preparando el programa para vos. Ningún problema, bienvenidos a mi casa. Venían a ver si yo estaba bien, si mi familia estaba bien, si yo estaba cuidando la cuarentena, como corresponde. Porque gracias a eso, gracias a esa medida del Estado provincial, es que no tenemos coronavirus en la provincia de Formosa. Seguimos siendo una de las 2 provincias en la República Argentina que no tiene casos de coronavirus. Y en el caso de Formosa, por lo menos, doy testimonio, no es por casualidad, es por política de Estado. Nosotros no hemos sufrido ni tuvimos que llorar hasta ahora un solo muerto por el coronavirus. Coronavirus que abarca todo el planeta. La Segunda Guerra Mundial abarcó muchos países, 32 países. No todo el planeta. El coronavirus abarcó y abarca todo el planeta y está poniendo en jaque a todos los estados nacionales, provinciales, locales. A Formosa también. Pero Formosa está saliendo hasta ahora victoriosa, por ahora, de mantenerse así, de esta forma, la cuarentena y el Estado trabajando articuladamente. Aquí el pueblo formoseño vive bajo un estricto protocolo, porque el protocolo está para cumplirse, todos, sin excepción, todos. Y el Estado provincial formoseño ha demostrado que tiene una red de salud aceitada. De hace muchos años que se viene formando esta red de salud de Formosa, porque hace muchos años se viene construyendo un modelo de provincia, el modelo formoseño, un modelo sistémico que nos lleva hacia una comunidad organizada, donde todas las áreas del Estado articulan para que estemos bien nosotros. Ayer pasaron por mi casa la municipalidad, por mi casa, por mi barrio, llevando todos los cacharros que puedan ser foco de infección del dengue. Depende de nosotros y depende del Estado también. Pero principalmente todo, el coronavirus y el dengue, depende también de nosotros, que nosotros seamos disciplinados, que nosotros cuidemos al otro. Cuando hablamos, y muchos aquí en Formosa, la mayoría, se dice cristiana. ¿Y el cristianismo qué plantea? El amor al prójimo, a ese que está más prójimo, más próximo a vos. Entonces vos no podés romper la cuarentena. No podés hacer una fiesta, salir de joda, andar por ahí. No, esto no es así. Porque no solamente te jodés vos, sino que jodés al resto. Si vos te enfermas, vas a enfermar al resto. Gracias a Dios y al Estado presente, nosotros no tenemos coronavirus en Formosa y que así siga siendo. Todas las medidas hasta ahora tomadas por el Estado provincial han permitido que lleguemos a hoy sin ningún caso de coronavirus. Porque esta noche en Informe Krivitsky vas a ver lo peor del coronavirus en Latinoamérica. Vas a ver lo peor. Vamos a hablar con personas que están en el peor lugar del coronavirus en Latinoamérica, donde la gente está muriendo en sus casas. No tienen atención médica, mueren en su casa y tampoco hay dónde enterrarlos. ¿Qué hacen con los cuerpos? Se empiezan a descomponer dentro de las casas. No hay ataúdes, no hay dónde enterrarlos. La falta de Estado es total. Lo vas a ver en el transcurso del programa y lo vas a escuchar porque vamos a hablar esta noche con dirigentes políticos y gremiales del Ecuador, de Guayaquil, que es una de las ciudades más grandes del Ecuador, y Quito, que es la capital. Vamos a estar mostrándote lo peor de esta pandemia y
acá estamos, nosotros desde Formosa, un lugar que gracias a Dios, y vuelvo a decir gracias al Estado, no tenemos que sufrir muertos. Siempre aparecen, en los momentos de crisis especialmente, los miserables. ¿Sí? Los miserables. Personas que son miserables. Porque yo te estoy hablando de protocolo, de cuidado, de disciplina, de que cuidemos la cuarentena, de que nos quedemos en casa, de que cuidemos al otro, de que seamos solidarios, de amor al prójimo, y otros no piensan así. Son realmente miserables. Hay tipos que están esperando el más mínimo, porque esto de la pandemia se va improvisando, es algo nuevo, nunca pasó en la humanidad, algo tan terrible como lo que estamos viviendo, o sea que no hay un manual para saber qué hacer con el coronavirus. Esto se va trabajando día a día, por eso el Estado provincial día a día va modificando, armando los protocolos provinciales e informándonos a todos por las cadenas oficiales. Vos te tenés que informar por las cadenas oficiales, no por el Facebook, por lo que te dicen oficialmente todos los días y en conferencia de prensa con todos los periodistas, las autoridades del gobierno de la provincia de Formosa. Te decía, estamos los que te queremos, los que nos queremos, los que somos nosotros, no yo, sino hablamos en nosotros, en que somos un pueblo, y están los miserables. Los miserables que buscan encontrar algo para hacer politiquería. ¿Cómo podés hacer politiquería barata en medio de una pandemia única en la historia de la humanidad, que está dejando millones de muertos en el planeta? Acá, en la vecina Chaco. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo pueden existir miserables que se aprovechen de la pandemia para aumentarte los precios porque sí, por especulación, por egoísmo, por avaricia, o venderte mercadería vencida? Y encima enojarse, salir por los medios que le dan prensa a decir que qué barbaridad el Estado. El Estado está para proteger a los ciudadanos. El Estado está protegiéndonos. El Estado está presente viendo las góndolas, el tema de los precios. Ha cerrado comercio como debe cerrarlo. Tipo que especula, tipo que tiene que cerrar. Tipo que vende mercadería en mal estado, tipo que tiene que ir preso. Directamente. Esos son personas miserables de nuestra sociedad. Y con los miserables no se puede construir nada. Y por culpa de los miserables es que puede llegar el coronavirus a Formosa. Pero lo peor de todo es cuando los miserables toman el poder. Si los miserables llegan a gobernar, gracias a Dios, en Formosa tenemos un gobierno y un gobernador, Gildo Infram, que es el que ha tomado todas las precauciones y está tomando todas las precauciones para que todos vivamos tranquilos, en Formosa, en paz, sabiéndonos cuidados, protegidos. ¿Te imaginás si esos miserables tuviesen el poder? Los politiqueros, los especuladores. Bueno, yo te voy a mostrar esta noche qué pasa cuando los miserables toman el poder. Mirá, te hablaba de lo que pasa en Formosa con Gildo Infram. Que gracias a Dios, el resultado, porque la política se mide por resultado, el resultado es cero. Cero coronavirus. Cero coronavirus. Ese es el resultado político. El resultado de las políticas públicas en Formosa hasta ahora. Y nos tenemos que estar cuidando de todas las fronteras que tenemos en Formosa. Tenemos que estar cuidándonos. ¿Sí? Por eso yo, cuando vine de afuera, hice la cuarentena como correspondía. Porque sabía que yo
podía haber estado en contacto, no sé, anduve por la calle, me bajé en estaciones de servicio, me pude haber contagiado, pude haber traído el virus a Formosa, yo mismo. Entonces correspondía que yo pase mis 15 días acá en cuarentena. Y ya la pasé. Puedo andar, soy periodista, tengo libre tránsito, sin embargo estoy aquí, en mi casa, haciendo el programa. Desde mi casa, de mi estudio, en mi casa. Por responsabilidad. Ahora, hace unos meses, no más, asumió Alberto Fernández. Alberto Fernández asume, luego de 4 años de macrismo, un macrismo que destruyó al Estado, que desarticuló, desarmó al Estado Nacional, que desarmó el Ministerio de Salud Pública, lo desarmó, lo desarticuló, lo desvinculó, porque no le interesaba la salud del pueblo. ¿Te imaginas lo que hubiese pasado en la Argentina si Macri era reelecto y nos agarraba esta pandemia? Alberto Fernández, ni bien tuvo los primeros casos, 5, 8 casos en la Argentina, ya declaró la cuarentena, automáticamente. Y a partir de ahí no se expandió el virus y reconstruyó el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Lo primero que hizo, la salud del pueblo. La salud del pueblo, no la salud de los grupos económicos. No privilegió eso, privilegió la salud del pueblo. Se decidió a favor del pueblo. Tomas política a favor del pueblo. Ahora, ¿te imaginás si hubiese sido al revés? ¿Te imaginás si Macri hubiese sido reelecto? ¿Qué sería de Formosa también, a pesar que esté Gildo Infram? Y si no hubiese estado Gildo Infran y hubiese estado estos miserables que salen a hacer politiquería en plena pandemia, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué hubiese sido de Argentina? Mirá lo que pasa en Italia, lo que pasa en España, y fíjate lo que te voy a mostrar de Ecuador esta noche. ¿Por qué te vamos a hablar de Ecuador? Porque venimos haciendo un relevamiento de qué pasa en distintos estados. La semana pasada estuvimos en Europa, en 4 países, chequeando, viendo cómo actúan los países en relación al coronavirus. Hoy te vamos a mostrar el peor caso. El peor caso es Ecuador. Y un caso de los que ya los medios hegemónicos no hablan es Venezuela. Venezuela, hackeada, acorralada, desprestigiada, casi no tiene casos, porque tiene un Estado organizado, presente con las Fuerzas Armadas, con el pueblo organizado y disciplinado. Un ejemplo para Latinoamérica, Venezuela. Y vos me dirás, este chavista. No sé, hermano, la política se mide por resultados. Los resultados son que en Venezuela es el país con menor casos. ¿Qué te parece? En Chile, acá al lado, en Chile, que a muchos de nuestros políticos, incluso formoseños, les gustaba poner de ejemplo Chile, permanentemente Chile. Vos sabés que en Chile, para hacerte lo que en Formosa es gratis, porque en Formosa nadie te cobra para saber si tenés coronavirus. En Chile, si no pagás, no tenés el acceso a saber si tenés coronavirus. Ya ni hablemos después de tratarte o tratar de salvar la vida. Si no tenés guita, te morís literalmente. Y te morís y ni siquiera entrás en los registros de Chile. Chile no, cuando muestra dice tantos muertos, es mentiroso. Porque son los que registran ellos. Y los que registran ellos son los que pagan. Los que no pagan no entran en el registro. No existen. ¿Me entendés? Eso es neoliberalismo. Neoliberalismo, lo que llevaba a cabo Macri. El neoliberalismo más coronavirus, Dios mío. Si de continuar en el planeta el neoliberalismo,
no hay humanidad posible. No hay humanidad posible. Esta noche, te invito a que te quedes. Vas a escuchar en primera persona testimonios de por qué, cómo se llega a ese extremo de mortalidad en Guayaquil, allí en Ecuador. ¿Qué pasó con ese Estado y ese proyecto nacional que tenía Rafael Correa? Rafael Correa, uno de los grandes líderes en Latinoamérica. Se va Rafael Correa. Rafael Correa hizo campaña para que este presidente, que se llama Lenín Moreno, gane las elecciones y ganó aplastantemente. Pero al otro día se dio de vuelta como una media. Traicionó no a Rafael Correa, sino al pueblo venezolano que lo votó. Lo traicionó. Empezó a gobernar para las corporaciones. Hoy no se sabe dónde está. ¿Vos podés creer que los ecuatorianos no saben dónde está su presidente? No saben si está en una isla o en algún lado. Aparecen videos mal editados del presidente. Pero el presidente no da la cara. No se sabe dónde está. Si está dentro del país, si está afuera. Increíble. Mientras la gente muere como moscas. Lo vas a ver esta noche. Pero quiero que reflexionemos durante todo el programa en los modelos de política. Porque el coronavirus ataca a todos. Ataca a todos por igual, ricos, pobres, de izquierda, de derecha, judíos, musulmanes, católicos, cristianos, budistas, no le importa, alto, flaco, gordo, ataca a todos. Pero depende del modelo de Estado y de políticas públicas cómo se lo contiene el coronavirus. Y lo vas a ver muy claramente esta noche. Porque ya conocés, vos vivís en Formosa, y el que me mira por YouTube, en el canal de YouTube, en las redes sociales, en mi Facebook, y vive en otros lados, sabe que en Formosa no tenemos coronavirus porque hay un modelo político, un modelo de articulación política que ha permitido, de políticas públicas de Estado presente, que ha permitido que estemos libres de coronavirus. Y vas a ver qué pasa donde los miserables, los neoliberales, los que solamente le importa el lucro y no el pueblo, pasa lo que vas a ver esta noche. Breve pausa en Informe Krivitsky. Quédate en la pantalla del 11 y después de la pausa nos vamos de lleno al Ecuador. De diversas tendencias desde la socialdemocracia hasta la izquierda, es decir, de que tenía diferentes corrientes, diferentes visiones y que obviamente iban construyendo en la medida de lo que aquellas visiones políticas les permitían. Entonces, los últimos años, por lo menos nosotros consideramos de que fue un proceso que fue cooptando, ¿no? Muchos de los mandos medios del gobierno ya comenzaban en su política pública, comenzaban a demostrar una política que iba contraria a las políticas necesarias para un proceso revolucionario, es decir, desde el campo de la defensa de los derechos de los trabajadores. No se avanzaron en leyes de carácter laboral, no se avanzaron en un proceso de reforma agraria, se creó una ley de tierras, pero no se generó un proceso que genere esa reforma, no se generó una reforma académica, universitaria, una reforma cultural, se generaron leyes y se generó todo un proceso de transformación a nivel urbanístico, a nivel de carreteras, a nivel de salud. Se cumplieron muchas de las metas que se habían planteado, que beneficiaron a la población ecuatoriana, pero hubo un momento donde, por lo menos el Partido Comunista planteaba el proceso de la revolución ciudadana se estanca y hasta ahí avanza, o este proceso tenía dos caminos. El camino era o radicalizaba su política para crear las bases suficientes hacia un Estado de carácter socialista, de una producción y una economía diferente, que deje al capitalismo nacional, o generar un proceso de cooptación hacia los intereses de la derecha. La realidad es que terminó tomando el segundo camino, este proceso de cooptación, proceso que ya lo veníamos, nuestro partido lo venía denunciando ya prácticamente desde el año 2015, 2016, pero ya con la llegada del nuevo gobierno de Moreno, lo que se dio fue simplemente
un reacomodo de las fuerzas políticas, un reacomodo de intereses, una buena jugada por parte del gobierno en ese momento de Moreno para tratar de virar el tablero, y terminó creando una nueva mayoría, no solamente a nivel de la Asamblea Nacional, sino también a nivel de los sectores políticos, una mayoría integrada por los grandes partidos de la derecha, los partidos que confrontaron al poder político de la Revolución Ciudadana y que confrontaron los intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces, en este momento lo que vemos, este es el resultado, es parte del resultado de ese proceso de desmoronamiento y de cooptación que hubo por el poder político. Ahora, yo veo con gran tristeza, te escucho y me provoca una gran tristeza lo que me comentás, porque entre Lenín Moreno y todo lo que representa él como neoliberalismo extremo, más coronavirus, digo, ¿qué va a quedar de Ecuador al final, después de mayo? Que después de mayo es una fecha que están poniendo ahora, ¿no? Después de que pase la pandemia, si es que pasa o no muta en otra cosa, ¿qué va a quedar? ¿Qué alternativas va a tener el pueblo y los trabajadores ecuatorianos a partir de que pase todo esto? Bueno, yo pienso que ¿qué va a quedar? Primero, una cuestión. Yo pienso que el 60-70%, si no es más, de funcionarios de Lenín Moreno fueron funcionarios con Rafael Correa. Claro. Fueron funcionarios con Rafael Correa. Sí. Y claro, uno puede no descubrir a un traidor, ¿cierto? Puede pasar desapercibido un traidor. Lo que a mí también me llama la atención es cómo Rafael Correa no se dio cuenta que este individuo era un incapaz, o sea, porque es un incapaz, ¿cierto? Es un vago, porque tenemos un presidente vago. Entonces, eso sí se puede notar, eso sí se puede dar cuenta. Pero bueno, ¿y de aquí qué nos queda? Te hago un puntito ahí, antes que retomemos el qué nos va a quedar. Hugo Chávez, que dio la casualidad que casi todos los líderes de Latinoamérica, menos Correa, tuvieron cáncer, les agarró, no sé si ustedes recuerdan, les agarró cáncer a todos, a Lugo, a Vilma, a Lula, les agarra cáncer. Bueno, el único que falleció lamentablemente fue Hugo Chávez. Pero Hugo Chávez, sabiendo que se moría y que estaba de cáncer, deja a un sucesor, lo deja instalado en el poder y no se equivocó, no lo traicionó. No hubo traición en su fuerza política, todos se alinearon y continuaron con el proceso, y por eso Estados Unidos no logró su cometido, a pesar que tiene bloqueado a Venezuela, no logró voltear al gobierno venezolano. En cambio, en el Ecuador vemos hacer campaña electoral a Correa, dejando como sucesor a Lenín Moreno, diciendo, este es mi sucesor, ¿sí? Como lo hizo Chávez. Pero Chávez no se equivocó. Néstor puso en la Argentina a Cristina, y Cristina continuó el proceso. Lo mismo Lula con Dilma, ¿sí? Más allá después del plan cóndor mediático y judicial que se armó para voltear a los gobiernos. Pero no se equivocaron en sus sucesores. Lo que a mí me asombra es cómo un hombre tan brillante, porque lo considero brillante dentro de la clase política latinoamericana, a Correa, no se diera cuenta mientras hace campaña, que estaba haciendo campaña por un hombre que podía ser captado, o sea, que quiere decir que sus valores no eran tan fuertes, porque si tenía precio, y indudablemente el precio era el precio de la patria, bueno, ese tipo no valía nada, no vale nada, por lo menos para mí desde mi punto político e ideológico, ¿no? Digo, no logro comprender ese proceso, no logro entender a Correa. Y cuando vos me hablás de que el 60% de los funcionarios de Correa están en este sistema, apoyando este sistema, digo yo, bueno, ¿qué pasó? ¿No aprendieron nada? ¿Son simplemente levantamanos y seguidores? ¿Chupamedias, como se dice en la Argentina, del poder de turno? ¿Por un sueldo? ¿Por un puesto público?
no hay ideología, no existió nunca la ideología, lo único que existió es el liderazgo de Correa. ¿Qué es lo que hubo? Porque no puedo lograr entender. Y cuando pase la pandemia, ya no está Correa, porque Correa encima no creo que no puede volver al Ecuador. ¿Cuáles son los dirigentes con posibilidades de poder generar un cambio en lo que quede del país de ustedes? Bueno, yo creo que una de las primeras respuestas que podríamos señalar a aquello está en el papel o en el concepto de la construcción del poder popular. Yo creo que eso es parte de la respuesta para tu pregunta. La experiencia de Venezuela, la experiencia de la revolución bolivariana, no solamente se fortalece a través de la unión cívico-militar, que era el concepto que planteaba Chávez para mantener, para la construcción de la patria bolivariana, de la patria socialista, sino que además del concepto de la unión cívico-militar también estaba el concepto de la construcción del poder popular, de esa construcción que se generaba desde las bases de la población, desde las comunas, como la experiencia chavista, ¿no? Y es un pueblo que a más del embate, de la correlación, de la lucha política parlamentaria a través del Estado, a través de la Asamblea Nacional, a través de todos los entes políticos y la diplomacia internacional, el gobierno de Venezuela logró salir triunfante frente a todas las imposiciones neoliberales y las imposiciones del gobierno norteamericano. Tuvo un pueblo que se fortaleció, que se educó, que tuvo la posibilidad de ir generando todo un proceso de formación, de construcción política a nivel de los sectores populares, la creación de nuevas dirigencias, de nuevos liderazgos, la recuperación de muchas de las reivindicaciones, una mayor democratización del debate, de la palabra. En el Ecuador podríamos decir que pasó algo parecido, pero ese concepto de construcción del poder popular fue boicoteado desde adentro, por lo menos es lo que yo considero. Lo considero porque yo viví parte de esas luchas desde la universidad, siendo dirigente estudiantil en aquellos años, y veíamos cómo, desde lo que se planteaba como una política nacional de unidad desde los sectores altos del gobierno y de las esferas de la política, a nivel de los sectores populares, de las universidades, de la lucha sindical, de la lucha campesina, veíamos que no se generaba aquello. O sea, los propios bandos medios del gobierno en aquel momento boicotearon aquel proceso. Se comenzaron en los últimos años del proceso de gobierno de Correa, se comenzó a generar, y aupado por los mandos medios de ese gobierno, a generar un proceso de división de las organizaciones sociales. Es decir, se dividió el movimiento sindical, se generó una división del movimiento campesino. Los partidos de izquierda que comenzaron a tomar posiciones críticas frente al gobierno, se los dividió, se generaron procesos de división para crear nuevos partidos que no estén en contra de la política que en ese momento se estaba promoviendo. La universidad, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, el máximo gremio estudiantil también se los dividió. Y lo que nosotros considerábamos, por poner un ejemplo, en el caso del universitario, y Fabián me podrá decir mucho en el caso a nivel de los sindicatos, pero en aquel momento, en el movimiento universitario, los mandos medios de la Revolución Ciudadana apoyaban a los elementos de la derecha dentro de la universidad para que ganen elecciones, para fortalecer su línea política, pero no se venía construyendo ningún proceso. Entonces, esto lo que generó prácticamente fue que se promueva un proceso de liberalismo político que terminó recayendo en que no se pudo ir creando una construcción de un poder popular que tenga la posibilidad no solamente de generar un respaldo a nivel electoral, porque no se puede medir solamente la política o el respaldo político a través de los procesos electorales. Claro, el proceso electoral es una herramienta dentro del campo de la disputa política del mando de un Estado, pero no es el todo. O sea, detrás de un proceso electoral también hay otras formas, otros mecanismos de respaldo, de cohesión política de un proyecto político. Pero si ese respaldo y esa cohesión de ese proyecto político no es fortalecido de las bases sociales, termina desorganizándose, termina resquebrajándose y prácticamente es parte de, o sea, lo que hoy vivimos. Claro. No solamente con la crisis sanitaria, sino a nivel político, es el resultado de todo este descalabro político que se vino generando desde la base. Y bueno, por lo menos el Partido Comunista en algún momento
fue muy claro en defender la unidad, pero también fue muy fuerte y sin titubear de decir al presidente las contradicciones que venía tomando el gobierno y las cosas que no estaba de acuerdo, que eran necesarias en ese momento para generar un proceso de radicalización política. ¿Sigue siendo Correa un líder considerado por la mayoría del pueblo como una posibilidad, si se levanta las causas que le han armado, para que pueda volver al país y con posibilidades electorales de volver a gobernar? Yo creo que Correa mantiene un liderazgo fuerte en el Ecuador, pero no creo que debamos pensar en posible candidatura de Correa, a menos que logre inscribir su candidatura para vicepresidente antes de que quede en firme su sentencia. Definitivamente hay que pensar en fortalecer, como decía Miguel, los procesos de unidad. Una unidad que está totalmente resquebrajada en el Ecuador en todos los sectores. Moreno se acercó a los trabajadores, pero solo a sus dirigentes nacionales, quienes fueron cooptados y quienes hasta el momento no han dicho nada. Casualmente una central sindical que se jactaba de revolucionaria lanzó un manifiesto como de 6 hojas, bastante bonito, pero que finalmente dice en sus últimas líneas: perdón, patrón, no queremos desestabilizarlo. Entonces yo no entiendo cómo un revolucionario no quiere desestabilizar a un régimen neoliberal. No, o sea, definitivamente, volviendo a lo que me decías, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Quedamos los trabajadores, quedamos el pueblo, quedan las damas de casa, quedamos más pobres, estamos heridos, pero no muertos. Y de aquí nos levantamos. Y la unidad es una obligación que tendrán que entender inclusive los compañeros de la Revolución Ciudadana. Porque el sectarismo ahí también es grave. O eres correísta o no eres revolucionario. Y creo que ahí estamos totalmente equivocados. Claro. ¿No es cierto? Entonces, desde el punto de vista de los trabajadores, nos toca, lamentablemente no podemos salir ni a las calles, que es otro de los instrumentos que tenemos que analizar, porque el hecho de estar presos en las casas salió más fácil a que nos cojan presos la policía. Resultó mucho más fácil, ¿no es cierto? Nos tienen presos y no gastan, no tienen nada. Claro, a eso iba hoy. Entonces, definitivamente estamos presos nosotros, pero puede ocurrir una explosión social en el momento que salgamos, porque hoy estás en tu casa y te tomas un agua con fideo y por último comes. Pero cuando salgas y tengas que tomar el bus y tengas que comprarle un pan a tu hijo que saliste, la crisis se va a empezar a notar realmente. Hoy la crisis se vive de puertas para adentro. Cuando la crisis se vea de puertas para afuera, Ecuador no va a resistir. No va a resistir porque definitivamente si Moreno tiene un respaldo o popularidad o como le quieran llamar, que esté tal vez en el 4%, creo que sería un mérito para él. Yo creo que este individuo es de los de la peor trayectoria en el Ecuador. Inclusive yo un día conversando con unos compañeros decía, este individuo, a más de prepotente, es un cobarde, porque no sabemos de dónde está escondido. Está escondido en épocas donde debería estar al frente de todo, está escondido. Pero sí, vuelvo al tema, los trabajadores, los campesinos, las damas de casa, los estudiantes, estamos ahí. Y yo siento que la gente está necesitando organizarse. Hoy mismo nosotros estamos teniendo reuniones aprovechando la tecnología y veo gente que se está uniendo insospechadamente. Y por ahí tendremos que buscar un liderazgo que represente sí también a la corriente correísta. No hay que dejar de lado la corriente correísta porque finalmente Correa, yo considero que en este tiempo de pandemia y después de todas las persecuciones más bien ha subido en su popularidad en el Ecuador y eso hay que reconocerlo. Yo creo que Correa debe estar bordeando un 60% de aprobación en el Ecuador, si no es más. 60%. Y si no nos unimos con ellos y si todo el mundo no entiende que esa unidad es fundamental, partiendo, claro, obviamente de las diferencias que tenemos, pero tenemos que buscar más lo que nos une que lo que nos divide, lograremos los objetivos de liberar el país.
Caso contrario, no sé a qué estamos condenados. Realmente no quiero ni pensar lo que nos podría pasar. Con esa última reflexión me quedo y me despido de ustedes. Les agradezco mucho que hayan participado esta noche en mi programa. Quisiera que me permitas dejarles un mensaje a los compañeros trabajadores argentinos. Sí, cómo no. Por favor, aprendan de lo que nos pasa a nosotros. Correa vino, mejoró salarios, eliminó tercerización, es cierto, eso no se lo puede negar, y como que nos ubicamos en un sitio de confort y dejamos de continuar organizándonos para la toma definitiva del poder. Ustedes vivieron ese proceso con Macri y hoy vuelven a ver que su país empieza nuevamente a renacer, porque eso estamos haciendo todos, renaciendo. Pero por favor hay que seguirse organizando. O sea, la derecha no nos perdona un error, y en el momento que cometemos el error les pasa lo que nos pasa a nosotros, y lo estamos pagando con muchos muertos, con miles de muertos, y eso es terrible realmente. Nosotros agradecemos que nos haya tocado este tiempo de pandemia con un gobierno que no haya sido el de Macri, porque en la Argentina el general Perón en el año 1945 fue el primer presidente que crea un Ministerio de Salud Pública y gratuita para toda la población, algo que fue ejemplar para el mundo, ¿no? Y Macri vino y disolvió el Ministerio de Salud Pública, o sea que no teníamos Ministerio de Salud. Con el gobierno de Fernández se vuelve a recuperar el ministerio y justo aparece la pandemia. Así que gracias a Dios y al proyecto político que vuelve a retomar las riendas de este país, hoy tenemos políticas públicas activas que nos pueden ayudar a salvar vidas y a enfrentar desde otra posición. Un tema que se debatió en la Argentina fue primero la salud o la economía, ¿sí? Fue un debate al principio de la pandemia. ¿A qué se le da más importancia? ¿A la salud o a la economía? Como si fuese cosas separadas. Por un lado salieron los grupos económicos presionando para defender sus intereses, y por el otro lado los intereses del pueblo. Bueno, el presidente Fernández por ahora ha decidido defender los intereses de la salud pública del pueblo antes que los intereses de las corporaciones y los grupos económicos que presionan permanentemente, y los tenemos presionando lógicamente todos los días en la Argentina. Pero hasta ahora no han logrado torcerle el brazo al presidente. Esperemos que así sigamos y que podamos salvar mucho más vidas en la Argentina. Y que el modelo argentino pueda ayudar también a recuperar modelos como el de Ecuador, que esperemos verlo nuevamente gobernado por un gobierno progresista, popular y que defienda los intereses de los trabajadores y los más humildes. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias. Un abrazo a todos los ecuatorianos, los hermanos ecuatorianos. Muchas gracias. Bueno, tomamos mate porque después de escuchar los testimonios de estos compatriotas del Ecuador, uno se queda pensando, y espero que pensemos todos, ¿no? Lo que es un modelo y lo que es otro modelo. Veías en el Ecuador, durante el programa, el modelo neoliberal, el modelo de Lenín Moreno, que es Macri, ¿sí? Que si acá hubiese habido reelección de Macri, hubiésemos tenido Lenín Moreno, Argentina hubiese sido Ecuador. Lo que acaba de ver era nuestro futuro de seguir las políticas de Macri. Tal vez peor que lo que acabamos de ver en el programa de hoy. Por eso es tan importante tener en claro que cuando se habla de grieta, acá no estamos hablando de peronistas y radicales, no. Acá estamos hablando de modelos de humanidad,
de modelos de Estado para una humanidad y de modelos de Estado para descomponer la humanidad. Lo que acabas de ver en Ecuador es un modelo de Estado ausente total que le importa 3 pitos la vida humana, la humanidad. Que si se mueren, se quedan en su casa, si no tienen dónde enterrarlo, les importa nada. Ellos siguen cobrando los impuestos, eso sí. Ellos siguen cobrando las tarifas, eso sí. Pero no le devuelven nada al pueblo. Eso es neoliberalismo. No le devuelven ni un servicio, ni siquiera ir a recoger a los muertos dentro de sus casas. Lo viste en el programa. Y otro es el Estado presente, el Estado que vivimos acá, en Formosa, que le podés criticar un montón de cosas, pero está presente, está cuidándonos, y por eso no tenemos coronavirus en Formosa. Ahora, este programa sale antes del Día del Trabajador y no quiero olvidarme la fecha tan importante para todos los trabajadores y trabajadoras. Y este es un Día del Trabajador único en la historia de la humanidad, único en la historia del movimiento obrero organizado a nivel mundial y en la Argentina, bajo una pandemia mundial. Entonces no me quiero olvidar porque han sido durante mucho tiempo los olvidados, los invisibles, los trabajadores que hoy hasta arriesgan la vida para defendernos a todos nosotros y mantener un estado presente. Ese que a la mañana pasa en el camión recogiendo la basura, nuestra basura, está trabajando. Esos chicos, esas chicas que están en los supermercados atendiéndote, vendiéndote lo necesario para que vos sigas en tu casa en cuarentena. Esos trabajadores también se están arriesgando. Los policías, los trabajadores de la salud, ni hablemos. Los choferes de colectivo y tantos otros trabajadores que le ponen el cuerpo para que nosotros en cuarentena, también trabajadores, estemos protegidos. Por eso, este día, en el Día de los Trabajadores, va mi máximo respeto a toda la clase trabajadora. Siempre he estado al lado de la clase trabajadora. Hoy creo que todos y todas, más que nunca, tenemos que estar con los trabajadores y trabajar y pensar y luchar para que en esto que se viene, esta humanidad nueva que se viene después del coronavirus, tengamos una humanidad donde los trabajadores y las trabajadoras sean el pilar de la humanidad y no las corporaciones, y no los grupos económicos financieros, porque son ellos la peor pandemia que hay en el planeta. Peor que el coronavirus son ellos, los dueños de los bancos, de la financiera, los especuladores. Son la miseria humana. Son los trabajadores y las trabajadoras los que sostienen la humanidad. Imagen que veamos del mundo hoy luchando contra el coronavirus, no ves a ninguno de los Roca, de Techina, a los Mañeto, a los tipos que se fugaron del país, millones, a los que nos endeudaron y están libres. Hoy que se abre el debate de que si hay que dejar libre o no a ciertos presos, hay que meterlos en cana a estos tipos que nos afanaron a todos los trabajadores. Y en el Día de los Trabajadores habría que ir a buscarlos a estos tipos, porque se afanaron los bolsillos de los trabajadores argentinos. Estos tipos que gobernaron durante 4 años y nos dejaron una deuda externa impresionante por 100 años a pagar, mientras se la fugaron, se la robaron, se la chorearon. A Formosa no llegó ni una canilla de agua.
Y vos lo sabés, y están libres. Y algunos que defendían a ese gobierno se dan el tupé de criticar al Estado formoseño, que está demostrando con números concretos que está haciendo un trabajo impecable en la lucha contra el coronavirus, sin infectados. En el Día de los Trabajadores, feliz día a todos, a todas, y en especial a aquellos que están trabajando todos los días para cuidarnos a toda la sociedad formoseña, a todos los argentinos. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Que Dios bendiga a nuestro pueblo y en especial al pueblo trabajador, y que viva la patria. Hasta el próximo jueves. Banco Formosa, confianza para tu vida. Por favor, buenas tardes, necesito que me ayuden. Mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana. Por favor, miren cómo los tengo. Desesperada, esta mujer ecuatoriana pide ayuda a través de redes sociales para poder sepultar a sus padres, quienes aparentemente habrían fallecido por coronavirus en su casa. Una situación que se repite y que tiene colapsada a la ciudad de Guayaquil, donde hasta hoy se habían acumulado 115 solicitudes de retiro de cadáveres. Porque en vez de nosotros estar adentro de la casa, ahora totalmente estamos afuera y totalmente el cadáver los tenemos adentro, porque tenemos 5 días esperando. Lo hemos cansado de llamar al 911 y lo único que los cogen y los dicen es que por favor, que ya esperen, que ya lo están solucionando. La provincia de Guayas acumula la mayoría de los más de 2.700 contagiados en Ecuador, y su principal ciudad, Guayaquil, reporta incluso más muertos por COVID-19 que varios países latinoamericanos. Las funerarias no dan abasto y algunas no prestan sus servicios por miedo al contagio, generando escenas dramáticas. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio y está aquí tirado fuera de la casa, abandonado en la vereda, que no hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil para que puedan retirar el cuerpo de aquí. El 16 de marzo, 3 días después del primer fallecido, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de emergencia y posteriormente amplió el toque de queda por 15 horas, comenzando a las 2 de la tarde, lo que dificulta aún más los trámites de defunción. En el caso personal mío, puedo decir que falleció la suegra de mi hijo el día de ayer, 4 de la mañana. Y ella todavía no ha sido recogida. Ese día que estuve, yo 18 muertos, yo los conté 18 muertos, como lo llevaban a los pobres en camilla, parecían saco de papas, parecía que llevaban esos muertos. Pero a pesar de los numerosos contagios y víctimas fatales, hay muchos en Guayaquil que no respetan la cuarentena ni el toque de queda, lo que podría agravar aún más la crisis que ha enfrentado al gobierno con la alcaldesa de la ciudad, quien pese a estar contagiada, increpó a las autoridades nacionales por los fallecidos. Su reclamo obtuvo respuesta. El día de hoy llegó el primero de los 4 contenedores grandes refrigerados para poder depositar ahí los cuerpos de las personas que perdieron la vida dentro de los hospitales o que también perdieron la vida en sus hogares. Todo fallecido debe tener un entierro digno, acompañado inclusive del representante de la religión que profese, y en eso hemos estado esta mañana adecuando espacios en Camposantos de la ciudad de Guayaquil y ciudades cercanas. El gobierno debió desechar la idea de sepultar las víctimas del coronavirus en una gran fosa común y anunció que conformó una fuerza de tarea conjunta para acelerar el retiro de cadáveres y poder enterrar dignamente a todas las personas fallecidas. Bueno, esta noche tenemos, como dijimos al comienzo, invitados desde Ecuador, desde 2 lugares de Ecuador, de Guayaquil y Quito, a Miguel Cantos Díaz, quien es secretario de Organización de la Juventud Comunista del Ecuador. Muy buenas noches, Miguel.
Alejandro Krivitsky de la Argentina te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias. Y también está Fabián Córdoba, secretario general de los trabajadores del gremio Solidaridad de Quito. Mucho gusto, buenas noches. Alejandro, buenas noches, muchas gracias. Una sola aclaración. El sindicato Solidaridad es de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, una ciudad que se encuentra a 120 kilómetros de Quito. Ah, perfecto, bárbaro. Vamos a ubicarnos bien en el mapa entonces. Muchas gracias por atenderme. Venimos haciendo en nuestros informes un relevamiento de país por país de cómo se está combatiendo el coronavirus y la importancia de las distintas estrategias de política de Estado. Yo no sé si ustedes saben que en la Argentina, por ejemplo, el presidente Fernández, ni bien tuvo poquitos casos, 5 o 6 casos, ya declaró la cuarentena en la Argentina con una estrategia de hacerlo más lento al contagio, ¿no? Y poder preparar el sistema de salud para cuando llegue el invierno y llegue lo peor de lo que se cree que es la pandemia. Cada estado ha asumido distintas estrategias, pero algo que nos ha sorprendido a los argentinos y creo que al mundo entero es la situación del Ecuador y especialmente la situación de Guayaquil, ahí donde estás tú, Miguel. Hemos visto imágenes que nos han impactado, nos han roto el corazón de ver personas muriendo en la calle, quemando cuerpos, muertos que quedan adentro de las casas y los familiares salen a vivir afuera de las casas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se llega a esa situación más allá de la pandemia? ¿No había estado directamente en Guayaquil, Miguel? Bueno, hay que analizar el problema de la crisis sanitaria que golpea al Ecuador y en especial a Guayaquil desde diversas aristas, ¿no? Si bien es cierto, desde el gobierno nacional se habló del caso cero y que a partir del caso cero comienza a generar todo este proceso de medidas que comenzaron a tomar, medidas totalmente tardías, porque a pesar de que ya se sabía del proceso de contagio en diversos países, el Ecuador no tomó las medidas necesarias suficientes, o más bien dicho, las medidas que tomó fueron medidas totalmente tardías, ya en un momento de desesperación, en un momento donde ya la confrontación directa con las decenas, hasta ese momento que en pocos días comenzaron a volverse centenas de enfermos y contagiados, generó prácticamente que unas medidas tardías tomadas al apuro determinaran todo lo que nosotros lastimosamente logramos ver en estas semanas. Ahora, tardías porque se subestimó la pandemia, porque hubo subestimación, porque no hubo información o porque no les importó. Podremos decir que no les importó y también hubo una subestimación, porque si bien es cierto, el caso cero se habla a partir del mes de marzo, donde se comienzan a tomar estas medidas. Hoy ya existen investigaciones de otros países como Estados Unidos e Italia, donde también concuerdan también posiblemente en el Ecuador, que el virus ya haya estado a principios de este año en nuestro país. Hay que recordar que según las estadísticas en nuestro país, en los primeros meses de este año ingresaron al país más de 20.000 personas debido a este proceso de vacaciones en nuestro país. Entonces el gobierno no tomó medidas sanitarias adecuadas con el ingreso de la población a través de los aeropuertos, no se le tomó importancia y lastimosamente, como se ve en cuanto a las políticas neoliberales de los gobiernos, solamente reaccionan cuando ya ven los enfermos, cuando ya ven la gravedad, cuando los hospitales comienzan a eclosionar, donde ya no existe cabida para más enfermos. Entonces las medidas que tomó fueron unas medidas tardías, unas medidas que no tomaron importancia con la información que se estaba dando a nivel internacional, un desconocimiento de las acciones que se estaban tomando en otros países, la despreocupación política. Hay que decir, la despreocupación política que ha existido en este país. Y principalmente hay otro punto que no se lo toca, que desde el 2017 el gobierno actual de Moreno comenzó a generar todo un proceso
de desorganización del Estado, un proceso de desarmar el Estado, de las políticas de salud, no solamente con el despido de cientos y miles de trabajadores del sector público, sino también con los recortes presupuestarios, principalmente en salud, que hoy, en estas circunstancias en que vive nuestro país, podríamos decir que si tal vez no se hubieran generado dichos recortes a la salud y dichos presupuestos y también se hubiera evitado cientos de despidos, probablemente los resultados que hoy tuviéramos fueran mucho más favorables en nuestro país y principalmente en Guayaquil. Pero lo que sucedió es simplemente acciones descoordinadas entre el gobierno nacional y el gobierno seccional del municipio de Guayaquil. Cada uno tomó rumbo diferente, no se sabía qué hacer. Son opositores, ¿no es cierto? Para aclarar a nuestra audiencia, el gobierno de Guayaquil es opositor al gobierno nacional. ¿Es un gobierno más de derecha o ahora son todos de derecha? Bueno, ahora son todos de derecha. Prácticamente el gobierno seccional, así como el gobierno nacional, están cooptados por los intereses de las transnacionales y las oligarquías en nuestro país. Entonces, al fin de cuentas, dependen y responden a los mismos patrones ideológicos y corporativos. Pero, a pesar de esto, hubo una descoordinación. Cada uno intentó de generar políticas públicas, pero ya en un momento de desastre, de crisis sanitaria. Claro. Ahora, ¿tú crees que esto puede servir, lamentablemente, con tantas muertes de seres queridos, ¿no? Compatriotas, puede servir para que el conjunto de la sociedad tome conciencia de la importancia del Estado, de políticas públicas, de la salud pública, de que se tome conciencia después de que pase el coronavirus? ¿O todo lo contrario, nos puede llevar a una agudización del individualismo, del egoísmo, de políticas meritocráticas? Bueno, habría que señalar que la pandemia refleja hoy por hoy la debilidad de la crisis, la debilidad o la fragilidad de las políticas sanitarias en nuestro país, y no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica. También ha demostrado la debilidad y la poca importancia para el desarrollo y la inversión estatal, que es fundamental en elementos tan básicos como la salud, la educación y el trabajo. Y lo que hoy sí consideramos de que esta crisis sanitaria es lo que ha reflejado una mayor división entre los sectores sociales, entre las clases sociales. Hoy por hoy se refleja mucho más la lucha de clases, donde son los sectores populares, son los trabajadores, los sectores más golpeados en este momento por la crisis sanitaria. Este desmembramiento de los recursos en el Estado ha generado de que sean los trabajadores el principal sector de nuestro país, el sector mucho más golpeado. Son las clases populares, son la población que proviene de los barrios marginales, de los cinturones de pobreza, de los sectores rurales de Guayaquil y de las grandes urbes, las que en este momento están sufriendo por esta crisis sanitaria, que hoy se convierte ya no solamente en una crisis sanitaria, sino en una crisis política y en una crisis alimenticia. Una crisis política porque no existen políticas públicas que puedan en este momento defender los derechos de la salud de la población ecuatoriana. Las medidas que se han tomado son medidas tardías que solamente están de acuerdo a, como se lo está conociendo a nivel mundial, como una parte de la necropolítica, podríamos decir, medidas que han sido tomadas al calor de la cantidad de fallecidos que ha existido a raíz de la pandemia. Y esta necropolítica lo que hoy está creando es no solamente de la crisis sanitaria, está creando una crisis política, una crisis económica, una crisis de desabastecimiento de los insumos médicos. Se está generando también una mafia y un contrabando de los insumos médicos, precios de insumos como mascarillas, alcohol, etcétera, que se elevan por el 50, 60, 70%. Una población que en este momento no tiene la posibilidad laboral de trabajar sectores productivos del país, como los trabajadores, como los sectores independientes, los sectores informales, los artistas, los trabajadores que están dedicados al comercio, los trabajadores de los mercados, de las plazas, hoy por hoy no tienen posibilidades de trabajar. Y quienes están tratando de generar un desarrollo económico se están exponiendo netamente a que puedan ser contagiados, pero al no existir una política pública que pueda asegurar
la calidad de vida de los ecuatorianos, lo que está generando es promover una precarización laboral a futuro que va a desarrollar en una crisis probablemente mucho más fuerte a nivel económico y a nivel de pobreza.